Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 135. Estamos en el libro de Deuteronomio y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 24, 25 y 26. El capítulo 24 sigue con leyes humanitarias, esta vez tratando acerca del divorcio y el casamiento. Los primeros 4 versos tratan acerca de la carta de divorcio y la repudiación de una mujer por su marido. Un esposo podía despedir a su mujer por alguna cosa indecente, aunque esta provisión vino a ser abusada en Israel más luego. Deben notar en el verso 2 que una mujer repudiada podía volverse a casar. Al ser repudiada una segunda vez, no le era lícito a su primer marido volverla a tomar. Noten en el verso 5 que los recién casados habían de dejarse sin cargo militar por el primer año de su matrimonio. El resto del capítulo incluye leyes sobre la justicia a los pobres, con algunas aleatorias entre medio. El verso 6 menciona a la muela de molino, cual se utilizaba para preparar la harina. No se había de tomar por prenda o aseguranza de un préstamo. El verso 7 menciona que quien le robara a un hermano hebreo y el tal terminara esclavizado por no tener lo suficiente, quien le haya robado sería digno de muerte. Los versos 8 y 9 hablan de la lepra, recordando al pueblo lo acontecido con María en el camino de Egipto. Los versos 10 al 13 tratan acerca de tomarle la prenda a un hombre pobre. No podían entrar en su casa para tomarla, sino que esperarían en la puerta que se la trajeran. Tendría que devolvérselo antes de ponerse el sol para que no se acostara sin cobertura. Estas leyes eran para que los ricos y pudientes no se aprovecharan de los pobres y menesterosos. En los versos 14 y 15 se menciona que los obreros o los jornaleros habían de cobrar justamente y en el día en el cual trabajasen. Las palabras del verso 16 son importantes a la ejecución de la ley, pero no quitan un aspecto importante de la ley. Aunque los padres no habían de morir por los hijos ni viceversa, la ley aún imponía las consecuencias de los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los versos 17 al 18 mencionan la justicia en el trato del extranjero, la viuda y el huérfano entre el pueblo. Los versos 19 al 22 instruyen a que no deben recoger todo lo de sus viñas ni de sus campos, ya que estos serían designados para los pobres y menesterosos entre el pueblo. Este aspecto de la provisión para los pobres viene a ser de importancia en historias del Antiguo Testamento, como la historia de Ruth en el lagar de Boaz. El capítulo 25 incluye varias leyes más. Comienza con instrucciones sobre el castigo por azotes. Deben notar en el verso 3 que a los delincuentes quienes lo merecían se les podía azotar conforme a la severidad de su crimen. Sin embargo, no se le podría azotar más de 40 veces. Los judíos, famosamente por evitar la deshonra de prepararse o de propasarse en los azotes, adoptaron las reglas de 40 menos una. Por esto, muchos han pensado que Jesús recibió 39 azotes antes de su crucifixión. La realidad es que esta regla es solo para los judíos en el castigo de otros judíos. Jesús fue azotado por los romanos, quienes no tenían límite de azotes. Sin embargo, el apóstol Pablo menciona haber recibido de los judíos los 40 menos un azote en 5 ocasiones distintas. Pueden ver eso en 2 Corintios 11:24. Deben notar que eso no incluía los azotes por los filipenses en Hechos 16, que también eran romanos. El verso 4 es mencionado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:9 como una norma establecida por Dios para demostrar la justicia hacia los trabajadores más que por la justicia a los bueyes. Los versos 5 al 10 hablan acerca del caso de hermanos quienes viviendo juntos muriera alguno casado sin tener hijos. La responsabilidad de su hermano era de allegarse a su cuñada con tanto de que tuviera primogénito para la heredad de su hermano. Esta ley viene a ser la base de la pregunta de los saduceos a Jesús en Marcos capítulo 12 versos 18 al 23. Noten en los versos 13 al 16 la orden a mantener pesas justas en sus bolsas y en sus hogares. Esto trata acerca de la justicia en el negocio y en sus ofrendas. Estas normas relacionan en parte al pecado de Ananías y Zafira en Hechos 5, siendo que intentaron mentir sobre la cantidad de su heredad. Toda medida en Israel había de ser justa. El capítulo termina con 3 versos sobre los hechos de Amalek en contra de Israel y la venganza que había
habían de tomar en contra de Amalek, luego de ser establecidos en la tierra. Esto vendría a ser de importancia durante el reinado de Saúl y será la marca de su mayor fracaso y desobediencia. El capítulo 26 trata sobre las primicias y los diezmos. Los primeros 11 versos tratan sobre las primicias. Deben notar la importancia de esta práctica de presentar las primicias delante de Dios. Noten en los versos 5 al 9 que la presentación de la canasta de primicias en el tabernáculo incluía la recitación de la historia de Israel desde los tiempos de Abraham hasta la conquista y habitación en la tierra prometida, la cual resultó en la producción de las primicias. De esta manera, las primicias servían como un testimonio de reconocimiento de lo que Dios había hecho para los hebreos. Los versos 13 al 15 tratan sobre los diezmos y deben notar que, al igual que con las primicias, había una profesión cual se hacía con los diezmos. Pueden notar esta declaración en los versos 13 y 14. La declaración de los diezmos confesaba la obediencia a Jehová en el cumplimiento de los diezmos y los estatutos en cuanto a cómo se había de dar al Señor. El capítulo termina con el resumen de los dos mandatos y estatutos cuales Jehová les daba al pueblo, particularmente en este capítulo, las primicias y los diezmos, pero también todos los estatutos cuales Moisés había reiterado durante este discurso. Estos han sido los capítulos 24, 25 y 26 de Deuteronomio. Espero les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.